minería ilegal en Colombia posee orígenes en la época de la colonia, en la antigua Nueva Granada, cuando los primeros colonos observaron cómo las tribus indígenas trabajaban diferentes minerales como el oro, esmeraldas, cuarzos, entre otros. Desde el año 1500 los conquistadores empezaron un proceso de exterminio y descolonización de la población indígena. La reducción de la población aborigen originó la importación de esclavos de África como nueva fuerza de trabajo para la minería. Por otra parte, en el ejercicio de la soberanía sobre los suelos del territorio colonial, la corona española utilizó el modelo romano posclásico del sistema de regalías, el cual consistía en el pago de una contraprestación a cambio de una concesión en la explotación de un yacimiento minero. Así pues, hacia finales de 1850, con la implementación del registro minero, hay un control más directo de la actividad minera del país. Para esta época habían registradas 106 minas que en su mayoría se ubicaban en Antioquia y el sur de Bolívar. Luego, la Constitución de Río Negro de 1863 le otorga la facultad a los estados federados del recién constituido Estados Unidos de Colombia para que legislen sobre la propiedad minera, donde se dispone que ciertos minerales son propiedad del dueño del terreno. La Constitución de 1886 retorna a la nación, llamada por esta constituyente la República de Colombia, como se le conoce a la nación hasta el día de hoy, todas las minas que se encontraban bajo dominio de los estados federados. En el siglo XIX y comienzos del siglo XX empiezan a ingresar a Colombia grandes compañías mineras por las facilidades que daba el gobierno de la época para instalarse en el país. Los ineficientes mecanismos de control y la falta de regulación de la actividad minera hicieron que esta industria se desarrollara de forma desorganizada hasta los años 70 y parte de los 80. En 1988 se expide el Código Minero Colombiano, mediante el Decreto Ley 2655, el cual define los conceptos de exploración y explotación lícita e ilícita de minerales. Actualmente, con el censo minero realizado en el periodo 2009-2011, se determinó que existen 400 municipios en el país afectados por la minería ilegal, es decir, el 44% de los municipios de Colombia han sido afectados por esta actividad. Los departamentos con mayor porcentaje de actividad minera ilegal en el país son Chocó, La Guajira, Magdalena, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Risaralda, Cauca y Antioquia, hasta el año 2013. Según el Ministerio de Minas y Energía, existen 14.357 unidades de producción minera, de las cuales más de la mitad, el 56% de las minas, no poseen ningún título minero o licencia ambiental que legalice su actividad. Aproximadamente desde el año 2010, la minería ilegal, sobre todo la relacionada con la explotación de oro, se ha convertido en una importante fuente de financiación para los grupos al margen de la ley, como las bandas criminales y las guerrillas de las FARC y el ELN en 25 departamentos del país, como Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, entre otros. Aunque el oro es el mineral que más participa de la actividad minera ilegal en el país con el 60%, otros minerales también son explotados de manera ilegal, como el coltán con el 25% de participación. La explotación del coltán está prohibida por el gobierno colombiano aún de manera legal. El carbón con el 10% y el tungsteno con el 5%. El actual Código de Minas, Ley 685 de 2001, la define en su artículo 159, haciendo alusión a aquella actividad exploratoria o de extracción de minerales, bien sean de propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin el correspondiente título minero vigente o sin la autorización del titular de la propiedad privada donde se ubique el proyecto. Siguiendo la línea de lo ya planteado, a propósito de la clasificación minera, las sucesivas regulaciones mineras han intentado legalizar las actividades que ya en ejecución no se sujetaron a ninguna autorización previa y mucho menos obtuvieron un título minero. Solo que estos intentos han sido infructuosos y quizás han agravado más la situación, pues las normas que los han contenido son contradictorias, improvisadas, carecieron de técnica jurídica en su construcción y al final, sin ser su intención, terminan favoreciendo a los explotadores que no se sometieron a las reglas legales por encima de los mineros que sí lo hicieron. Las fuentes de agua subterráneas se ven afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, alteración y desvío del curso de las aguas,
contaminación con basuras de la mina, contaminación de las fuentes de agua potable con agua contaminada de la mina y doméstica, afectación de la relación físico-biótica de los lechos hídricos y afectación de los ecosistemas que dependen de las fuentes hídricas cercanas a la actividad minera. La denominada minería ilegal, como es sabido, no solamente constituye un recto quebrantamiento de la ley, sino que, por lo demás, irradia efectos en distintos ámbitos como son el ambiental y el económico. Se trata de una situación que, al decir de la Organización de las Naciones Unidas, torpedea el control y la administración de los recursos del Estado y, en esa medida, genera un enorme costo social, toda vez que afecta las fuentes de empleo, de ingresos tributarios y, lo que es más grave, menoscaba descontroladamente la oferta ambiental, corazón de la subsistencia de una comunidad. Colombia hoy tiene la mayor diversidad biológica del mundo. Y es uno de los países más privilegiados en recursos hídricos y mineros. En Colombia, a quien se le otorga una licencia minera, tiene por ley el derecho a explotar el subsuelo de tu casa, tu tierra. Estas son las zonas que actualmente están siendo solicitadas para la explotación minera. La explotación de megaminería de oro en alta montaña Requiere para la obtención de 1 gramo de oro 1000 litros de agua por segundo. Eso quiere decir que en un día de explotación ¿Tú aceptarías sacrificar tanta agua? La minería puede contaminar con tóxicos fuentes de agua que abastecen acueductos y riegos agrícolas. La minería de oro utiliza elementos tóxicos de altísimo peligro para la vida, como mercurio, cianuro y además libera arsénico. El mercurio produce envenenamiento y causa malformaciones genéticas irreversibles en nuestros niños. El mayor registro de contaminación por mercurio en aire y ríos en zonas de explotación minera de oro se encuentra en Antioquia. ¿será que la minería nos va a mejorar la calidad de vida de los colombianos si destruimos páramos y selvas? La minería a cielo abierto contamina el aire y produce suelos estériles que impiden el resurgimiento de la vida. En sectores de gran minería, los aljibes, única fuente de agua para la agricultura y el consumo de cientos de miles de colombianos, se secan. Son irrisorios los impuestos que paga la minería. Genera apenas el 1% del empleo en Colombia. Con las regalías que aportan los mineros, no se cubren los daños ambientales y sociales que ocasionan. ¿Es razonable que el agua de todos se destine a la minería? Por fortuna, hoy en Colombia, La actividad minera en los páramos está prohibida. esto es solo el comienzo. Nuestro desafío es proteger nuestras selvas. Proteger los ríos, las montañas. Zonas pobladas, sitios sagrados. Para ello, hay que cambiar la legislación minera. El agua nos pertenece a todos por derecho constitucional. Agua pura, agua limpia, la mejor herencia que le quiero dejar a mis hijos. Para sus hijos. Pero solos No podemos. Hagámosle juntos. El agua es nuestro mineral más precioso. El agua no es negociable. La vida no es negociable. Los agregados pétreos son arenas, areniscas, gravas, gravillas, recebos y triturados de distintos tamaños que se utilizan como insumos en la producción de asfalto, concreto y como bases y subbases para la construcción de vías. Provienen de canteras, graveras y materiales en lecho de río que en el caso de la región Bogotá-Cundinamarca están ubicados en distintos municipios del departamento: Apulo, Bogotá, Carmen de Carupa, Cogua, Girardot, Guasca, Guaduas, La Calera, Mosquera, Nilo, Puerto Salgar, Ricaurte, Soacha,
Suachoque, Tabio y Utica, entre otros, y en algunos municipios del Tolima y del Meta. Desde estas regiones se transportan a los centros del consumo del departamento para ser incorporados en las distintas obras de construcción. Los métodos de extracción son muy variados y comprenden desde procesos altamente tecnificados hasta la extracción artesanal, llevada a cabo por empresas legalmente constituidas y por empresas informales de menor tamaño, con diferentes costos de extracción y efectos ambientales. Como actividad minera, la extracción de agregados pétreos está sujeta a una normatividad especial adicional a la reglamentación que cobija a toda actividad comercial y productiva. Además de los requisitos para construir una empresa, una compañía dedicada a la extracción de estos materiales necesita poseer un título minero en el lugar de explotación y una autorización ambiental constituida por una licencia y un plan de manejo. La actividad está regulada por el Código de Minas, por la Ley de Regalías, por la Ley 99 que establece la normatividad ambiental y por el Decreto de Licencias Ambientales. Adicionalmente, la ubicación de esta actividad se ve afectada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de cada municipio, que influye sobre el uso que se le puede dar a la tierra, limitando los lugares potenciales de explotación, dado que los agregados pétreos constituyen un insumo fundamental para la construcción y la construcción es una de las principales fuentes de crecimiento económico y por esta vía de bienestar para la sociedad. La eficiencia de la extracción de los materiales y su costo tienen impactos potenciales importantes sobre las economías locales y regionales. Por efectos ambientales, sin embargo, la extracción de agregados pétreos o ambientales de construcción es una actividad que puede generar rechazo, más aún cuando existe el precedente de explotaciones legales con efectos ambientales muy negativos. Esto ha llevado a que en los planes de ordenamiento territorial municipales se limiten en forma considerable las zonas en que se pueden desarrollar esta actividad, obligando a que la explotación se aleje cada vez más de los centros de consumo. La industria sostiene que como los costos de transporte son un componente importante del costo total de los materiales de construcción, las consecuencias de estas políticas municipales serán aumentos de precio considerables. El miércoles 6 de mayo del presente año terminó la acción de protesta de la comunidad del barrio Potosí, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, quienes luego de 30 días de bloqueo y denuncia por la presencia ilegal de una cantera lograron el sellamiento y fin de la explotación minera que se hacía desde hace 20 años. La acción estuvo impulsada por la Mesa Ambiental No le saque la piedra a la montaña, que venía denunciando ante las autoridades públicas la expansión ilegal del predio de explotación de Canteras Unidas La Esmeralda y su situación de ilegalidad al hacer extracción a cielo abierto en inmediaciones de una comunidad. Las consecuencias inmediatas de dicha práctica estaban generando afectaciones en la movilidad, el ambiente y el normal desarrollo social de los habitantes. La situación que colmó la paciencia de la comunidad fue la muerte de una mujer aplastada por una volqueta de la cantera, cuando transportaba cerca de 20 toneladas de material extraído de la montaña. A partir de este hecho se inició un procedimiento de reclamos y acciones jurídicas ante la Corporación Autónoma Regional y la Secretaría de Ambiente, que dio como primer resultado el cese de actividades extractivas y el sellamiento provisional de la cantera mientras se resuelve la sanción y el cierre definitivo. Las acciones jurídicas estuvieron acompañadas de un campamento que impedía el ingreso y salida de vehículos del predio donde se explotaba la mina. Los manifestantes, como medidas públicas, también organizaron varios recorridos dentro del predio, vinculando a varias organizaciones sociales de la región, acompañantes internacionales y autoridades de la Alcaldía de Bogotá, como la misma Secretaría de Ambiente, quien pudo constatar las ilegalidades que los vecinos denunciaron. Según Mayerly Garzón Mora, participante de la Mesa Ambiental No le saque la piedra a la montaña y el Congreso de los Pueblos, el balance final de esta acción, abro comillas, es positivo porque son victorias concretas. Logramos que se sellaran las minas.
El tejido social, el fortalecimiento del proceso comunitario dieron como resultado la necesidad de seguirse encontrando y de dar discusiones sociales y ambientales para participar y proponer. Es muy positivo. La comunidad encontró la posibilidad de tener respuestas afirmativas frente a sus peticiones. El objetivo es lograr la declaración del Parque del Cerro Colorado. Cierro comillas. El proceso tuvo el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, que dispuso una presencia casi constante en las iniciativas de los vecinos y en tener presencia frente a cualquier atropello que pudiera realizar la policía. La zona está señalada por ser de alta influencia de sectores empresarios ligados a la violencia, a punto tal que durante los días del campamento en más de una ocasión aparecieron amenazas de muerte de parte del grupo paramilitar Águilas Negras a algunos de los participantes de las actividades.